Hola amigos, bueno, hoy es 2 de junio de 2017. Muy bien, entonces, vengo exponiendo este tema de dogmática penal sobre los dispositivos amplificadores del tipo penal. Pero entonces me refería a una introducción antes de abordar este tema, y para ello había escogido escogí el libro sobre de dogmática penal, pues en que me referí en el video anterior, pero entonces ahora veo la necesidad de hacer referencia a otra obra de un autor colombiano. La anterior, pues, que hice referencia fue la de Kai Ambos, El futuro de la ciencia jurídico-penal alemana, de la editorial Temis. Un libro muy interesante, pues una monografía que escribe este penalista alemán. Hoy, por allá, viendo en las bibliotecas, encuentro una obra muy importantísima que se la recomiendo, sobre dogmática penal. Pues hay autores colombianos, por ejemplo, el paisa Nodier Agüelo de Betancourt, pues nos explica muy bien en varias obras sobre el tema de la teoría del delito. Pero quise pues buscar una documentación más actualizada sobre ese tema, y me encuentro pues con esta obra, La dogmática de la teoría del delito, evolución científica del sistema del delito, de la Universidad Externado de Colombia, escrita por Ezequio Manuel Sánchez Herrera. En ella el prólogo está elaborado por Ramón Rajes Ibáñez, profesor de la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona, marzo del 2006. Brevemente dice pues, esta lúcida aportación es obra del insigne penalista colombiano Ezequio Manuel Sánchez Herrera, a quien tuve el gusto de conocer hace unos años mientras cursaba en Barcelona el máster en Derecho Penal y Ciencias Penales que coorganizan la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Dice aquí, entre los profesores del máster reina unanimidad, algo no precisamente habitual en ambientes académicos, en que Ezequio Sánchez ha sido uno de los alumnos más brillantes que han visitado nuestras aulas desde que empezara a impartirse el programa. Las páginas que siguen justifican al lector las razones de tan insólito consenso. Pero muy bien, después de ese preámbulo pues, del autor, pues el libro hace un recuento pues, sobre la evolución científica del sistema del delito, o sea, el esquema del delito, teoría del delito. Y entonces, además de pues, adentrarse muy recientemente sobre este tema de la dogmática penal, toma pues hace aquí un buen análisis sobre el funcionalismo de Klaus Rossin y también del funcionalismo sistémico de Günther Jacobs. Pues estos son los dos penalistas alemanes, ahora recientemente pues en este tema de la dogmática penal, teniendo pues como un aporte importantísimo en el trasegar de la teoría del delito en el ámbito científico, pues ya con los esquemas el clásico, neoclásico, el finalismo y recientemente, pero quizás me voy a detener un poco más sobre el tema que me ocupa y que me llama la atención sobre, en dogmática penal, lo que se conoce actualmente como el principialismo. Y miremos lo siguiente, entonces, dice que el principialismo es una forma de concebir el sistema del derecho penal a partir de unos contenidos externos a la misma normativa penal. Pues
recuento pues histórico sobre esta figura tripartita del delito, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Pues hoy por hoy entonces este tema recientemente pues se enfoca desde este punto de vista y dice así: la forma de Estado, los principios constitucionales y las garantías del liberalismo imponen la configuración de las categorías dogmáticas y sus consecuencias. Bueno, en la página 226 de esta obra, muy interesante, y pues quise pues documentarme un poco más, algo actualizado. Obviamente que esta es una obra importantísima que puede ser punto de referencia, y dice así en la página 126, escribe el profesor o el penalista Siquio: en Colombia soy quien en la actualidad defiende con mayor ahínco la comprensión de un sistema penal en el que se vincule la dogmática y la política criminal, y en el que los principios constitucionales sean el soporte, fundamento y límite de esa vinculación, con la pretensión de establecer un conjunto de estrategias de control de los hechos considerados socialmente dañosos y de que se realicen en el ámbito penal los fines sociales del Estado. Se garanticen efectivamente los derechos y deberes consagrados en la Constitución. Se asegure la vigencia de un orden social justo, y sobre todo se solucionen los problemas que plantea el derecho penal a partir de la producción de unas consecuencias justas dentro de ese marco garantista y coherente que viene propuesto desde la racionalidad constitucional. El derecho penal, así concebido, debe, desde el prisma fines de la pena, tener una función preventiva y resocializadora, en cuya aplicación se respeten y acaten los postulados esenciales de la dignidad humana y los derechos fundamentales. El sistema propuesto concibe las categorías dogmáticas del delito a partir de los presupuestos normativos que devienen de los principios constitucionales. El contenido de esta se configura exclusivamente desde aquellos. En el sistema, el delito es un comportamiento típico, antijurídico y culpable, como se le concibe tradicionalmente en la dogmática pues clásica, que desde 1906 apuntaló tal tripartición. Entonces, finalmente pues escribe el autor que se ubica pues en este esquema del principialismo. Muy recientemente entonces les decía pues dejando a un lado el funcionalismo de Klaus Rothschild y el funcionalismo sistémico de Günther Jacobs, que si usted quiere pues puede hacer los estudios correspondientes en esos dos esquemas del delito penal actual. Y dice así: entonces, en suma, nos afiliamos al principialismo, pero reconocemos que las posturas propias del sistema funcional de Jacobs guardan mucha coherencia intrasistemática. Lo que se le suele criticar es su falta de penetración político-criminal, lo que sí tenía en cuenta el funcionalismo de Klaus Rothschild, su falta de reivindicación axiológica de los derechos humanos fundamentales, y que se asienta en un lenguaje sociológico rechazado de sus mismos orígenes de carácter biológico. Pero, como bien lo sostiene Ragués, refiriéndose al funcionalismo radical representado por Jacobs y el análisis económico del derecho penal de raigambre estadounidense, dos puntos, las significativas aportaciones de estos dos planteamientos no deberían descartarse, como suelen hacerse por el mero hecho de que sus representantes se aparten de la retórica dominante, pues ello no se explica necesariamente por una supuesta renuncia a los principios básicos que a menudo se les imputa, sino por una peculiar concepción, tal vez discutible, del papel que le corresponde al penalista: describir y no valorar, según Jacobs, mostrar las opciones más eficaces, aunque no necesariamente ponerlas en práctica, según muchos analistas económicos. Cierro entonces comillas. Les reitero entonces, extraordinaria obra, pues nos aborda ya hoy por hoy en un campo que ha ido cogiendo fuerza, el del principialismo.
y pienso yo que me ubico en esta misma posición, porque esta mañana pues, me encuentro con actualmente el gobierno está muy preocupado. En este caso el fiscal general de la Nación se reunía con el ministro de Justicia por lo que se viene ahora a partir del 1 de julio, la avalancha de personas que salen o saldrán de las cárceles, pues a propósito de la ley 1786, que ya no le podrán colocarle una barrera a ese asunto. Si bien es cierto, aquí en Colombia, miren ustedes que el tema de las cárceles pues tiene que tener una respuesta diferente desde el punto de vista de la política criminal. Eso no tiene nada que ver con el tema de dogmática penal. Entonces, si la propuesta del fiscal, que me parece a mí muy lógico, miremoslo desde el punto de vista ajustado a la política criminal del país, el que si existen 400 tipos penales más o menos con la ley 599 del 2000, muchas veces quieren resolver asuntos del resorte del derecho civil con el asunto del derecho penal. Entonces lo decía el fiscal general de la Nación. Si usted tiene el pago de una deuda o con unos cheques, entonces vaya y denuncie a la fiscalía. Si usted, el asunto de las demandas por alimentos, un asunto que debería resolverse en los estrados judiciales de carácter civil, entonces no, vaya y denúncielo penalmente. El famoso delito denominado pues los teteritos, que le llaman coloquialmente, por aquello de que inasistencia alimentaria. Entonces resolvámoslo con cárcel. Esa era una problemática que la estudiábamos muchas veces desde otros puntos de vista, porque de qué manera una persona que está detenido va a poder resolver un problema de inasistencia alimentaria. No podrán encontrarse entonces una solución a esa problemática, pero no debe ser entonces que todos los asuntos de carácter civil terminen resolviéndose con una denuncia ante la fiscalía. Me parece allí que el fiscal ha establecido un prisma en el tema para entonces tratar de, por razones de política criminal, entonces solamente dejar asuntos de carácter o conductas que sí realmente deben de ser pues penalizadas o son sujetas a un reproche social y a una sanción, con esos fines de prevención general. Entonces, pienso yo que independientemente de la dogmática penal, y como decía, o como explica o sostiene Klaus Rossi con ese funcionalismo, va coherente con el asunto de la política criminal. Quizás que de esa se aparta entonces Günther Jacobs y ya se ubica en ese funcionalismo sistémico, estrictamente normativo, de que la pena es para enviarle un mensaje a la sociedad de que las personas entonces no pueden quebrantar las normas. Eso en un orden pues ya un funcionalismo estrictamente sistémico. A partir de entonces de esos análisis que se hacen en dogmática penal, teniendo en cuenta pues a Niklas Luhmann, sociólogo, del cual se trae todo esto de la cuestión pues del funcionalismo sistémico, radical. Eso. Entonces, viéndolo desde el punto de vista del principialismo, hay muchos que siguen esa corriente. Creo que los países hispanoparlantes, incluyendo España, en Latinoamérica, podríamos decir entonces que cada estado, el nuestro por ejemplo, que tiene un corte de Estado social de derecho, con énfasis entonces en representación en los derechos humanos y de allí los derechos fundamentales. Entonces, como dice el maestro Siquio, pues que sea ese derecho penal, pero entonces constitucionalizado.
y tenemos una constitución pues del 1991 que permite entonces tener como punto de referencia que la antijuricidad, esos bienes jurídicos como tal, deben de tener ese prisma pues ajustado a la misma constitución, y es un derecho penal, entonces se viene diciendo constitucionalizado. Pues muy bien, mis queridos amigos, de todas maneras pues estos dos preámbulos, el que me hice referencia en esa obra interesante, que también la recomiendo, pues con la que comencé la conferencia, El futuro de la ciencia jurídico penal, del maestro Kai Ambos, penalista alemán. Hacia dónde va entonces la ciencia jurídico penal alemana. Y miren ustedes cómo entonces, si no se abre las puertas hacia la europeización o al derecho internacional, pues entonces hasta ahí quedará, y hay un problema pues acerca de esa dogmática jurídico penal alemana. Y pensemos que entonces ya estamos en la globalización del derecho penal, y me hacía pues también referencia, porque en la obra también se tiene como punto de referencia los criterios que explicara entonces ese penalista también alemán, ya recientemente fallecido, al que me hice pues alusión en la conferencia anterior. Pero entonces quería complementarles, teniendo en cuenta esta obra del maestro penalista Ezequiel Manuel Sánchez Herrera. Quizás estos son personas ya más ahora actualizados pues con bebiendo esas fuentes del derecho penal alemán. Pues muy bien, ese es el abrebocas de lo que quiero yo adentrarme en este tema. Miren ustedes, sobre los dispositivos amplificadores del tipo, la tentativa y el tema pues de la participación. Hablemos entonces ahora de la influencia que ha tenido, miren ustedes, en el tema de la coautoría, pues para resolver el funcionalismo de Klaus Rosin. Acordémonos pues entonces cuando habla del dominio del hecho, para establecer entonces el tema, aclarar la cuestión de la coautoría, y de allí entonces hay sentencias, por lo menos el caso de Fujimori, recuerden ustedes, es con base en esa posición del dominio del hecho, y también de lo que han venido ahora diciendo acerca del hombre de atrás en el tema pues de los delitos de autoría. Y es un punto pues que vamos a mirar muy detalladamente aquí, o por lo menos adentrarnos a esos temas de la dogmática penal que considero importantes, porque a la hora les decía, de entrar a una audiencia de acusación, nos encontramos entonces con temas muy precisos en la calificación jurídica del fiscal, y errores que se pueden presentar en esas calificaciones, de las que tenemos que estar advertidos para poder entonces, como lo ha venido ahora precisando la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia colombiana, con esas sentencias de la doctora Patricia Salazar Cuellar, sobre diferenciar lo que son los hechos jurídicamente relevantes de hechos indicadores y de los medios de conocimiento, y de cómo entonces se debe ser puntual en el tema de autoría o de participación, de dolo, de los elementos del tipo como tal. Entonces va a ser muy importante que me adentre pues en esos temas para ir clarificando esos especial tema pues. Entonces, para finalizar, ya hoy estoy subiendo el audio de la audiencia preparatoria del caso del delito sexual, que la tuve el día de ayer, y estaba en deuda con esto, porque pues ya subí la preparatoria del caso del delito de homicidio, ahora subo esta del delito sexual, que pues muy interesante allí por aquello de las fases como se dan. Y pues miren ustedes, analicen lo que se dio allí en esa audiencia preparatoria de esta, para que usted este fin de semana la pueda revisar. Bueno, muy bien, buen fin de semana, ahí seguimos entonces con estos temas.